está sonando últimamente en las redes sociales, incluso dentro de la iglesia, el nombre de un sacerdote llamado Adam Kotas, que se hizo muy conocido por su forma peculiar de hablar sus mensajes, pero en los últimos días ha llamado la atención de muchos por la desaparición misteriosa de este sacerdote de las redes sociales. Peor aún, algunos medios e incluso un supuesto profeta budista declara en uno de sus vídeos la frase "Descansa en paz, sacerdote Kotas", para llamar la atención de la gente, que él tiene el don de profecía y que dice que este sacerdote va a sufrir una tragedia, y más aún la de su desaparición. Muchos dicen que el sacerdote ya no está y que este supuesto profeta tiene ese don. Más aún muchos hablando de una supuesta conspiración, ya que este sacerdote en algunas ocasiones habló sobre los hechos que esconde la religión católica y los pecados satánicos que se han encontrado dentro y que han salido a la luz alguna de ellas. Ahora, es necesario aclarar muchas cosas con respecto a este tema, que son muy preocupantes por todo lo que hemos encontrado alrededor de esto. En primer lugar, este sacerdote salió a aclarar y negar esas afirmaciones sobre él. Según comenta este sacerdote, él está ahora en un momento de reflexión y de espera, ya que ha decidido volver a la Iglesia Católica, según comenta este sacerdote. En segundo lugar, nos ha sorprendido la cantidad de personas que están hablando acerca de este tema y que son parte aún dentro de la misma Iglesia Cristiana Evangélica, ya que algunos pensaron que él se alejó del catolicismo para volverse evangélico, lo cual la realidad nos dice que no es así. En tercer lugar, es triste ver el nivel de discernimiento que muchos tienen el día de hoy, creyendo muchos que en la actualidad algunos puedan profetizar cualquier cosa. Cualquiera que tenga una pantalla puede salir a afirmar cualquier cosa, y muchos los están creyendo. Ese personaje que habló del fallecimiento es una persona budista que cree en una religión antibíblica, creyente de varios dioses, pero muchos están creyendo sus profecías. Y lo que es peor, este movimiento también entró en la misma iglesia y muchos están creyendo en estas nuevas profecías. Pero Judas 3 despedaza todas esas falsas enseñanzas en la actualidad. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. En el texto griego original, el artículo definido precedente a fe nos enfoca a una sola fe, una única fe, no hay otras, y eso viene por su palabra. La palabra una vez viene de la palabra griega pax, que hace referencia a algo que se hace para siempre, es decir, con resultados duraderos. Nada debe ser agregado a la fe que ha sido dada una vez. Además, la palabra dada, en el griego original, es un participio pasivo aoristo, que nos dice que es un hecho consumado en el pasado sin ningún elemento de continuación. Es decir, la fe no fue descubierta por los hombres, sino dada a los hombres por Dios. Y esto es solo a través de su palabra, indicándonos que ya no hay más revelación, eliminando a todas las profecías inspiradas por cualquier otra religión, o incluso dentro de nuestra misma Iglesia Cristiana Evangélica, difundida por falsos predicadores. Esto elimina cualquier visión y otras formas de nueva revelación, hasta que Dios hable de nuevo en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos de tener mucho cuidado de los falsos profetas. Jesús dijo que en nuestra época van a venir falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Pero el canon se cerró en el Antiguo Testamento, después de la época de Esdras y Nehemías, y después de 400 años de silencio, durante los cuales ningún profeta habló por Dios. Ese silencio fue roto por Juan el Bautista, cuando Dios volvió a hablar antes de la era del Nuevo Testamento. Después Dios inspiró a varios hombres para registrar los libros del Nuevo Testamento. Y el último de todos ellos es el libro de Apocalipsis. En el siglo II, el canon completo, tal como lo tenemos el día de hoy, fue reconocido popularmente, y por eso el canon está completo. Ahora, es triste ver en la actualidad que muchos aún escuchan a predicadores carismáticos, sin importar lo que enseñan, como es el caso de este sacerdote, que fomenta una serie de cosas antibíblicas. Él fue católico, él no se hizo evangélico, él salió de la religión católica romana para ser parte de la religión católica polaca. En la historia del catolicismo, existen diversas ramas que tienen la misma doctrina, pero no comparten algunas otras, como es por ejemplo la religión ortodoxa de Rusia, que tiene la herencia del catolicismo, pero es apartada de ella.
mantienen diversos dogmas, diversas doctrinas, que la palabra de Dios no lo enseña. Todo lo contrario, es algo antibíblico, es algo anticristo, y la Biblia es clara respecto a esto. Ahora, conocemos a muchos sacerdotes con buenos principios y valores, muchos sacerdotes que buscan conocer más acerca de la verdad de Dios, y mientras van conociendo la verdad, van alejándose de la religión. Pero eso no significa que vayamos a creer sus dogmas, pero eso no significa que vayamos a compartir la misma enseñanza, la misma visión, la misma fe, porque nosotros debemos estar sujetos solo a la palabra de Dios. En la actualidad, la verdad está siendo atacada con mucha fuerza demoníaca, para distorsionarla de mil maneras y formas. Aún dentro de nuestra misma iglesia cristiana evangélica, existen miles buscando distorsionarla. Pero Dios nos dice acerca de esto: cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Es tan peligroso escuchar a alguien que no tiene la verdad en su corazón. Muchos creyentes hoy están abriendo sus puertas a la mentira y le están diciendo amén a las mentiras de Satanás. Es terrible ver eso. Hoy llaman pastores y cristianos a cualquiera que hable bonito, sin importar si habla la verdad. Esta verdad pura y no mezclada. Pero cuando estemos delante del tribunal de Cristo, los creyentes de esta generación no van a poder justificar su apatía quejándose de que el conflicto sobre la verdad parecía muy negativa, o muy exagerada, o muy religiosa, o muy extremista para la clase de cultura en la que vivimos, o que las cuestiones solo eran doctrinales, y por eso supuestamente no valía el esfuerzo, y decir amén a cualquier cosa que hable de Dios, no importando incluso si aún los mismos demonios hablaban de Dios. Pero debemos recordar que el mismo Señor Jesucristo reprochó a las iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 que habían tolerado falsos maestros en medio de ellas. Por eso la iglesia tiene la tarea de guardar la fe ante los falsos maestros que se infiltran y proclamar su verdad en amor y compasión, con abundante misericordia, para que muchos no sean arrastrados a la contaminación y condenación. Y todo esto, nuestro Señor Jesucristo mismo lo demanda. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra.